En estas sesiones dedicadas a las funciones elementales, vamos a profundizar en la llamada función de proporcionalidad inversa. Desde un punto de vista gráfico, presentamos la llamada hipérbola. Desde un punto de vista analítico, las llamadas funciones de proporcionalidad inversa, que serán de estructura fracción con expresiones en x siempre en el denominador y a veces en el numerador. Eso sí, siempre, tanto en el numerador como en el denominador, de grado 1. Desde un punto de vista gráfico, presentamos el siguiente ejemplo. Esta hipérbola va a tener unos elementos básicos que la va a definir completamente. Primero va a ser el dominio de definición, que en este ejemplo podrás observar que es todo R menos el 0, definiendo dos intervalos unidos, como ves en pantalla. Gracias a este hecho tendremos el elemento básico asíntota vertical, en este caso en x igual a 0. Luego, siempre el punto que quitas del dominio definirá una asíntota vertical en estas funciones de proporcionalidad inversa. El recorrido será otro elemento básico. En nuestro ejemplo será todo R menos 0. Igual que ocurría con el dominio, el recorrido va a definir una asíntota, esta vez horizontal, que será la que aparece en pantalla y que se define analíticamente como i igual a 0, es decir, i igual al número que quitamos de todo R para definir el recorrido. Luego, los elementos básicos de toda función de proporcionalidad inversa serán las dos asíntotas, la vertical y la horizontal, que siempre tendrán y vendrán determinadas por el dominio y el recorrido respectivamente. Veamos el resto de propiedades. Fíjate que en este caso no tiene puntos de corte con el eje de las x. Tampoco tiene puntos de corte con el eje de las y's, en este ejemplo. Fíjate que es continua en todo R menos en 0, que hay una discontinuidad inevitable de salto infinito. Esta hipérbola será siempre decreciente. Fíjate qué hecho tan peculiar. Estas funciones nunca tendrán extremos, ni absolutos ni relativos, y siempre tendrán dos asíntotas, una vertical y otra horizontal. Veamos otro ejemplo. Observa la siguiente hipérbola. En este caso los elementos básicos serán su dominio, siendo todo R menos 0. Este 0 va a definir una asíntota vertical, como aparece parpadeante en pantalla, de expresión analítica x igual a 0. El recorrido será el que definirá el segundo elemento básico, será todo R menos 0, y definirá la asíntota horizontal que ahora parpadea en pantalla, y de expresión analítica y menos 0. Las demás propiedades de este ejemplo son no tener punto de corte con el eje de las x, tampoco tenerlo con el eje de las y's, ser continua en todo R menos en 0, presentando una discontinuidad inevitable de salto infinito. Esta hipérbola es siempre creciente, no tiene extremos y siempre tendrá dos asíntotas, una vertical y otra horizontal. Veamos un tercer ejemplo. Observa esta hipérbola. De nuevo, sus elementos básicos, las asíntotas, quedan determinadas por el dominio de definición, siendo R menos el 2. Ese 2 define entonces una asíntota vertical, como ahora parpadea en pantalla, de expresión analítica x igual a 2. El recorrido definirá el siguiente elemento básico, la asíntota horizontal. Siendo el recorrido R menos 0, presentará entonces una asíntota horizontal como ahora parpadea en pantalla, de expresión analítica y igual a 0. Las demás propiedades de este ejemplo serán no tener punto de corte con el eje de las x, tener un punto de corte con el eje de las y's, como ahora parpadea en pantalla, de coordenadas 0 menos un medio. Ser continua en todo R menos en 2, justo donde se encuentra la asíntota vertical, presentando una discontinuidad inevitable de salto infinito.
esta hipérbola será siempre decreciente. No tendrá nunca extremos ni absolutos ni relativos y siempre presentará dos asíntotas, una vertical y otra horizontal, que hemos definido como elementos básicos. Presentemos un último ejemplo. Observa la siguiente hipérbola, que tendrá como elementos básicos, y gracias al dominio de definición, todo R menos 3, una asíntota vertical como ahora parpadea en pantalla, de expresión analítica x igual a 3, es decir, el número que quitas del dominio. El segundo elemento básico será una asíntota horizontal que viene definida por el recorrido, siendo en este ejemplo R menos 3. Luego la asíntota horizontal, que ahora parpadea en pantalla, tendrá como expresión analítica y igual a 3, siendo ese 3 el valor que quitas del recorrido. El resto de propiedades para este ejemplo serán tener un punto de corte en el eje de las X, siendo el que ahora parpadea en pantalla de coordenadas 3,3, 0. Un punto de corte en el eje de las Y, el que ahora parpadea en pantalla, de coordenadas 0, 3,3. Será continua en todo R menos en 3, que presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito. Esta hipérbola, en este ejemplo, es siempre creciente. No tiene extremos, ni absolutos ni relativos, y siempre presenta dos asíntotas, una vertical y otra horizontal, que hemos nombrado como elementos básicos de la función de proporcionalidad inversa.